estamos acá para primero darles información sobre el diploma de astronomía. O sea, eso va a ser después de la charla. Primero vamos a tener una charla de la doctora Paula Jofré. Ella es astrónoma del núcleo de astronomía, que recién empezó hace algunas semanas recién. Y nos va a hablar de un tema súper interesante que está relacionado con uno de los cursos del diploma. De hecho, con el segundo curso, que tiene que ver con evolución y muerte de estrellas en particular. Y bueno, de qué están compuestas las estrellas, etc. Se me olvidó mencionarles, yo soy José Luis Prieto. Estoy a cargo del diploma. Por ahora dicto 2 de los cursos del diploma. El profesor Roberto Acef, que no está acá, dicta el primer curso del diploma. Pero ahora que Paula llegó, probablemente, es por ver todavía, pero probablemente los 3 nos vamos a repartir los tres cursos. Entonces la idea es que Paula va a dar esta charla que tiene que ver bastante con la investigación que ella hace. Si tienen cualquier pregunta, ¿prefieres al final o en cualquier momento? Interrumpan en cualquier momento de la charla. Simplemente levanten la mano porque tienen que usar el micrófono para que la charla se va a grabar. Entonces, por favor, díganos para pasarle el micrófono. Y al final de la charla vamos a hablar más específicamente sobre de qué se trata el diploma, cuáles son los distintos cursos, si tienen preguntas sobre cómo ingresar al diploma, etcétera, las cosas más específicas. ¿Ok? ¿Les parece? Okay. Entonces les dejo con Paula Jofré. Bueno, gracias por venir a escuchar esta charla y por estar tan interesados para ser parte de este diploma. Sí, yo me incorporé recién, o sea, todavía estoy viniendo poco porque estoy peleando con abrir cuentas de banco, abrir todo eso. Yo viví 12 años afuera, así que estoy como volviendo a Chile, pero también conociendo un Chile nuevo, en un sentido, que es interesante también a su vez. Bueno, y les voy a contar un poco, esta es una charla que ya di aquí, así no sé si algunos vinieron a estas charlas que se dan en las noches que da el grupo de astronomía a todo el público. Bueno, es la misma charla, pero acá somos menos, así que va a ser quizás más personalizada y por favor interrumpan en cualquier momento. Y bueno, se trata un poco de lo que trabajo yo, que es la historia de la Vía Láctea. Y bueno, las galaxias están compuestas de muchas estrellas, entonces para estudiar la Vía Láctea necesitamos saber mucho acerca de las estrellas. Y bueno, ya por el título van a ir viendo de qué se trata un poco esta charla. Bueno, como dije, si muchos de nosotros hemos tenido suerte, otros ojalá la tengan en el futuro, de estar en una noche oscura, en una parte fuera de la ciudad, y si no hay luna y está oscuro, uno puede mirar el cielo y se da cuenta de que está lleno de estrellas. Y que además de que hay estrellas, el puntero, claro, uno puede ver una franja blanca que cruza el cielo. Y esa franja blanca se llama la Vía Láctea. ¿Y por qué se llama así? Bueno, inicialmente, me voy a poner aquí. Inicialmente los griegos pensaban que esta era la leche que había derramado cuando estaba amamantando a Hércules. Y por eso se llama Vía Láctea. Y no fue hasta 1600 que Galileo vio que esa franja blanca eran miles y miles y miles y miles de estrellas. Por lo tanto, se nos dimos cuenta de que todo lo que estaba aquí era parte de la Vía Láctea y que entonces todas las estrellas del universo vivían en esta Vía Láctea. Y fueron como 300 años después que Hubble, que ya tenía un telescopio bastante más grande que Galileo, pudo observar Andrómeda, que es otra galaxia, que es muy parecida a la Vía Láctea. Entonces se concluyó que no hay solamente una Vía Láctea, sino que hay muchas, muchas galaxias en el universo que son como la Vía Láctea y que cada una de esas tiene millones de estrellas. O sea que el universo es mucho más grande de lo que se había pensado antes. Bueno, más científicamente hablando, la Vía Láctea entonces nosotros pensamos que es una galaxia típica, una galaxia espiral típica en el universo, pero la Vía Láctea tiene una cosa muy particular, que es una cosa más que nada práctica. Resulta que nosotros estamos viviendo en la Vía Láctea, entonces por lo tanto solamente en la Vía Láctea nosotros podemos observar estas millones de estrellas individualmente. En ninguna otra galaxia hasta el momento podemos hacerlo, quizás en Andrómeda, con los telescopios más modernos uno puede empezar a resolver las estrellas más brillantes, pero para poder observar estrellas de todas las clases y millones de ellas, eso lo podemos hacer solamente en nuestra galaxia. Entonces, nuestra galaxia es el mejor laboratorio que hay en el universo para estudiar con mucho detalle
todos los procesos físicos que ocurren en la formación de galaxias en general, porque disponemos de mucha información acerca de muchas estrellas. Y bueno, estamos cruzando en el fondo una edad de oro en este ámbito porque tenemos muchos catálogos. Estos son catálogos internacionales que colectan datos de estrellas. No sé si alguien ha escuchado hablar de Gaia, que es un satélite espacial que fue lanzado como hace 3 años al espacio y que está tomando posiciones de billones y billones de estrellas. Y también está, por ejemplo, el Gaia ISO, que está tomando espectros, que los vamos a ver más adelante, que complementan Gaia. Esto está localizado en Chile. Están tomando datos con el VLT. Está también Foremost, que en el futuro va a estar tomando datos de Chile. Estos son datos Kepler. No sé si han escuchado hablar de Kepler, que es un catálogo que está tomando, que monitorea el brillo de las estrellas para detectar planetas, pero al mismo tiempo ese monitoreo de estrellas nos permite a nosotros aprender mucho acerca de las estrellas en sí. Y bueno, ya hay otros catálogos, estos de los australianos, de los americanos. La Apogee 2 se está poniendo, que es un gemelo del Apogee. Ahora está también en Chile tomando datos. Está, bueno, hay varios. Entonces estamos teniendo muchos y muchos datos de estrellas para poder ahora estudiar de una manera estadística cómo se comporta nuestra galaxia. Y claro, estamos hablando de millones de ellas. O sea, estamos también entrando en una era de mucha computación fuerte, de mucha estadística y todo en esta área de como data science también nos está tocando muy fuerte en este minuto. Y bueno, y claro, es importante para hacerlo como más hot topic porque siempre las estrellas es como un tema más clásico. Claro, cada una de estas estrellas puede estar albergando un planeta, entonces cuando estamos hablando de millones de estrellas estamos hablando de millones de posibles candidatos de planetas. Entonces hace bien estudiarlas también por eso. Bueno, ¿cómo es la Vía Láctea? La Vía Láctea está formada por principalmente 3 componentes. Está el bulbo en el centro, donde hay mucho gas y las estrellas están muy concentradas. Después está el disco, donde las estrellas están girando en torno al bulbo en unos espirales que se ven desde aquí, desde arriba. Y después está el halo. El halo tiene muy pocas estrellas y muy poco gas. Y estas estrellas y este poco gas hace que ya no se formen estrellas nuevas. Entonces todas las estrellas del halo son muy viejas. Y eso es interesante porque cuando queremos saber acerca de los primeros momentos de formación de nuestra galaxia, nos conviene mirar en el halo. Además, el halo es interesante porque hay mucha materia oscura. Entonces, el movimiento de esas estrellas nos permite saber cómo se está distribuyendo la materia oscura en la Vía Láctea. Bueno, esto es mirado desde arriba. El Sol está en el disco, está a 8 kiloparsec del centro en una de las ramas espirales. Y bueno, cuando hablamos de datos hoy en día, son los datos de Apogee que se les mostré antes. Gaia está cubriendo toda esta zona, este es otro de los catálogos. Y sí, estamos cubriendo como un cuarto de la región de la galaxia ya con datos. Tenemos ya, bueno, es un billón de estrellas, quizás no sé cuántos millones de estrellas con espectro. Sigue siendo un 1% de todas las estrellas que hay en la galaxia, pero al menos ya estamos cubriendo una buena zona. Entonces podemos hacer mapas en química y en velocidades y en posiciones de una parte importante de nuestra galaxia. ¿A qué me refiero con datos? Hay 3 categorías de datos estelares. Está la astrometría, la fotometría y la espectroscopía. La astrometría está encargada de las posiciones y de las velocidades de las estrellas. Más lejos. Ahí sí. Ya la astrometría está encargada de las posiciones de las estrellas, qué tan lejos están. Y de las velocidades porque uno va tomando fotos. Entonces, si toma foto un año y el año siguiente, las estrellas se han movido un poco en el cielo. Eso se llama el movimiento propio. Entonces, uno puede saber si las estrellas se han movido en esa dirección o en esa dirección con respecto a la foto anterior. La fotometría está encargada de las magnitudes, de qué tan brillantes son las estrellas o qué tan débiles. Y también está encargada de los colores, porque si uno toma fotos o toma una imagen de una estrella con 2 distintos filtros, después la diferencia de esos filtros nos da los colores, cuáles son más rojas, más azules, y eso nos da una indicación de si son más frías o más calientes, por ejemplo. Y también de las curvas de luz. Cuando uno las monitorea, como eso con Kepler o con este tipo de programas, cuando uno las monitorea, si hay un planeta que está cruzando esta estrella, la luz va a bajar porque se va a producir un eclipse. Y eso se puede, entonces así se encuentran planetas. Pero al mismo tiempo las estrellas pulsan. Entonces la manera en que esas estrellas pulsan también nos da información acerca de sus propiedades.
Entonces eso lo hace la fotometría. Y la espectroscopía es cuando la luz pasa a través de un prisma y se separa en distintas frecuencias. Y eso nos ayuda, por un lado, a detectar líneas espectrales que indican la composición química de la estrella, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuánta abundancia de calcio o de diferentes elementos químicos las estrellas tienen, también de sus propiedades en general de la atmósfera, y al mismo tiempo el corrimiento de estas líneas con respecto al laboratorio nos indica el efecto Doppler, o sea, si es que las estrellas se están acercando hacia nosotros o se están alejando hacia nosotros, de nosotros. Y eso nos da entonces también la composición de la velocidad radial. Entonces, con la astrometría, por ejemplo, tenemos las velocidades tangenciales y con la espectroscopía tenemos la velocidad hacia nosotros o en contra, y con eso tenemos el movimiento completo de la estrella. Y bueno, y además con los colores podemos saber si son más frías, más calientes y todo eso. Y bueno, y estos son en el fondo los como catálogos más importantes hoy en día que están encargados de tomar datos en estas distintas áreas. Está Gaia, que es como la piedra Rosetta en este minuto, y esto LSST también va a estar en Chile, está en Chile, ya va a empezar a tomar datos, y está Kepler y bueno, los otros catálogos espectrales. Ahora, entrando en el área de la arqueología galáctica, que es como en el contexto de la evolución de nuestra galaxia, hay varios principios que quiero ahora revisar. Está el tema de que las estrellas nacen en grupo. Hay una nube grande de gas, que esa nube empieza a colapsar y empieza a formar estrellas. Y ese colapso se empieza a fragmentar, entonces las estrellas nacen de una nube, pero nacen muchas a la vez, una generación de estrellas. Y esas nacen entonces en grupo. Ahora, este grupo tiene estrellas grandes, medianas, más chicas y bien chiquititas. Toda la gama de tamaños y masas que no se le puede ocurrir dentro de un rango. Entonces, cada una de estas estrellas cumple una función en esta evolución de esta generación. Las más pequeñas, en el fondo no hacen nada. Se quedan ahí y lo único que hacen es que en el centro están haciendo este proceso de fusión, de nucleosíntesis, donde el hidrógeno del gas de las que se formó empieza a quemarse y formar helio, y así es como las estrellas brillan. Pero lo importante es que la atmósfera de esta estrella no hace nada, se mantiene estática. Por lo tanto, cuando uno estudia la atmósfera de la estrella, cuando uno toma un poquito de luz que viene de ahí, lo que estamos haciendo es ver cuál es la composición química del gas a donde esta estrella se formó, porque la atmósfera va a ser estática durante toda su vida. Las estrellas más grandes, en cambio, van a evolucionar más rápido y van a explotar en una supernova. Van a morir y van a explotar, y en ese momento de explosión, que es muy energético, se producen muchos elementos químicos. De hecho, casi todos los elementos químicos que nosotros conocemos de la tabla periódica se producen en este tipo de procesos. Entonces, lo importante es saber que este nuevo material, porque una vez que la estrella explota, va a donar todo el resto de esta explosión, la va a volver a donar a este gas, a donde están viviendo las estrellas, y este material va a ser más rico en metales que antes, porque durante esa explosión se produjeron todos estos metales. Entonces, hay un ciclo. Está el gas, se forman las estrellas más grandes van a explotar, y ese remanente entonces de la explosión se va a devolver al gas, entonces el gas va a ir subiendo y subiendo en metales a medida que van pasando ese ciclo. Y claro, son las estrellas masivas, digamos, más allá de 5 masas solares, más allá, 5 veces más masivas que el Sol, que van a estar a cargo de este enriquecimiento químico de la galaxia. Ahora, están las estrellas chicas que no hacen nada, que son muy importantes, porque tenemos entonces la primera generación, o en el primer ciclo, se genera un grupo de estrellas chicas, y esas se quedaron ahí. Después, en la segunda generación, se crea otro grupo de estrellas chicas, y en la tercera, otro grupo de estrellas chicas. Entonces, cada una de estas estrellas chicas, que son como el Sol, o por ahí, o un poco más chicas que el Sol, esas estrellas lo que están haciendo, como dije, mantienen la composición química del gas a donde se formó. Por lo tanto, nosotros tomando muestras de cada una de estas estrellas, lo que estamos haciendo es ver cómo, midiendo en el fondo, cómo va enriqueciéndose el gas. Y estas son entonces las estrellas que nos sirven a nosotros como fósiles para poder estudiar la evolución de la Vía Láctea. Porque estas de aquí, en el fondo, desaparecen, entonces ya no las podemos observar.
Entonces, cuando estamos hablando de estos millones de datos de todos los catálogos que les mostré anterior, lo que estamos haciendo es tener datos de este tipo de estrellas. Entonces, claro, el tiempo va en esto, van creciendo las generaciones y el tiempo va en esta dirección y al mismo tiempo la metalicidad va aumentando con el tiempo en esta dirección. Bueno, y los ingredientes entonces para entender cómo funciona la evolución de la galaxia tenemos que tener en cuenta la densidad del gas. Mientras más gas tengamos, más estrellas podemos formar. Y además esta densidad va cambiando porque la galaxia es una cosa que se mueve y además van cayendo nuevas galaxias satélites hacia la Vía Láctea. Entonces hay nuevo gas que ha sido trabajado de una manera distinta en otros lados que termina llegando a nuestra galaxia. Está la evolución estelar. Tenemos que entender cómo es este proceso de que nacen las estrellas hasta que se mueren las estrellas, que va a ser quizás más el tema enfocado del curso que vamos a ver en el diploma. Y está también la producción nuclear. ¿Qué tipo de estrellas produce cuánto calcio, cuánto magnesio y cómo sucede esto? Y al final está el tema de la dinámica galáctica, porque las estrellas se mueven. O sea, cuando uno mide una estrella pequeñita, la composición química de una estrella pequeñita acá, si esa estrella se está moviendo muy rápido, no está reflejando el gas de esta zona, sino que es el gas de otra zona. Entonces hay que tener en cuenta que estas estrellas han migrado dentro de la galaxia. Y esas migraciones son complicadas porque a veces ellas van cruzando por una órbita y chocan con una nube molecular y se desvían. Entonces les van pasando o entran en una resonancia con los brazos espirales, entonces se atrapan en otras órbitas. Y esas cosas hay que modelarlas. Y en cuanto a las observaciones, entonces lo que uno hace para poder poner toda esta teoría en consistencia es medir las composiciones químicas de todas estas estrellas, las posiciones y las velocidades, y además tomar la edad, porque nosotros tenemos que saber cuándo se formaron estas estrellas. Entonces, vamos a enfocarnos en la composición química, que es la parte que yo más me dedico. Y claro, lo importante ahora entonces es entrar en este ámbito un poco más loco quizás, que como hemos dicho, de estas estrellas de baja masa, la composición química que uno puede medir desde el espectro refleja la composición química del gas donde se formó. Entonces podemos decir que la composición química de las estrellas de baja masa es el ADN estelar, porque eso no cambia durante toda su vida. Si bien la posición puede cambiar, porque se movió, porque chocó con algo y terminó en otro lugar o lo que fuera, la composición química no cambia nunca. Entonces es el ADN de las estrellas. ¿Cómo medimos estos ADN? Tenemos que entrar entonces a lo que es la espectroscopía estelar. Miramos un espectro. Entonces acá hay una estrella de baja masa, donde la luz sale del interior, y nosotros la medimos en un telescopio. Pero la luz pasa por la atmósfera, y si nosotros hacemos un zoom en la atmósfera está llena de átomos y moléculas que se están moviendo en esta atmósfera. Entonces la luz cuando pasa se ve afectada. Si entra más luz, va a chocar con uno de estos átomos o moléculas y este átomo o esta molécula va a absorber parte de esa luz, por lo tanto va a salir menos luz. Y eso depende de la energía y depende de muchas condiciones del átomo. Por lo tanto, la energía va a ser absorbida en solamente ciertas frecuencias y no en todas. Entonces un espectro, si es que la luz pasa por un prisma y uno la separa, el espectro se separa en longitudes de onda o en frecuencia, que es lo que produce los arcoíris de las gotas de sol y todo eso. Pero si hay un gas entre medio y este gas tiene ciertos átomos, lo que va a pasar es que se van a producir ciertas absorciones, pero solamente en algunas frecuencias, no en todas. Y esas frecuencias nosotros las podemos conocer desde el laboratorio. Entonces un espectro estelar se ve de esta manera. Esto es un rango bien chiquitito y es un espectro de muy alta resolución. Y son dos estrellas, Procyon y Arcturus. Procyon es una estrella muy caliente y Arcturus es una estrella relativamente fría. Arcturus es una gigante roja, o sea, se ve roja cuando uno ve los colores, y Procyon es una estrella muy joven y muy azul. Y uno puede ver entonces que las dos estrellas tienen distintos espectros. La estrella Arcturus tiene muchas más líneas espectrales que Procyon, porque las moléculas y el gas están de una manera absorbiendo mucho más luz.
Entonces uno cuando analiza un espectro, uno sabe la temperatura, uno sabe la composición química y uno también sabe la estructura de la estrella a través de los espectros. Y aquí entonces uno por el laboratorio puede identificar todas estas líneas. Y estas líneas corresponden a diferentes elementos químicos: magnesio, titanio, cobalto, bario, manganesio. No sé si lo estoy diciendo los nombres bien. Esto lo aprendí yo todo en inglés. Bueno, pero esa es un poco la idea. Entonces uno analiza un espectro y con modelo ayuda de espectros teóricos uno es capaz de saber la estructura general de la estrella y después también su composición química. Y bueno, entonces esto les voy a presentar ahora una idea que he estado trabajando desde como hace 1 año y medio, que salió en una actividad en Cambridge, donde yo estaba antes, que participé en una actividad en un college, que son estos lugares en Inglaterra donde van todos los estudiantes y es muy entretenido porque hay mucha gente de diferentes disciplinas juntas, entonces se generan ideas interdisciplinarias, que es entretenido. Entonces había una chica que organizó un evento que se llamaba el rol de la parte visual en la ciencia, cómo los científicos son capaces de entregar su mensaje a través de cosas visuales. Y esta chica es una historiadora, entonces ella estaba interesada en los artistas. Antes los científicos, cuando contrataban un artista que les hacía el dibujo de la hoja o de no sé qué, o cuando el científico mismo hacía su propio dibujo, se contrataban un artista que obviamente les costaba más plata, pero el dibujo era mucho más bonito o era mucho más exacto, o tenía esta composición más artística, el mensaje llegaba mucho más a la gente, entonces ese resultado era más exitoso a que si lo hacía simplemente el científico ahí sin ninguna capacidad artística, digamos. Bueno, entonces en esta actividad ella quería ver cómo eso había evolucionado con el tiempo, porque ya veía de la época de Galileo, de los dibujos de Galileo, Darwin y esa época, y entonces quería ver cómo ahora nosotros los científicos estábamos haciendo estas cosas. Entonces junto a un biólogo, médico, yo fui como astrónomo y ingenieros, y así distintas personas, distintos científicos, y estuvimos discutiendo esto, y el biólogo dijo que en biología evolutiva ellos usan árboles genealógicos y toman el ADN de organismos y usan árboles genealógicos para estudiar la evolución. Y eso a mí me quedó marcando un poco ocupado porque yo dije, bueno, lo que yo hago es evolución de la Vía Láctea y hacemos nosotros el análisis de patrones químicos para estudiar la evolución de la Vía Láctea, como ya les expliqué, y nosotros decimos que usamos eso como ADN estelar en nuestras propuestas, así para que se vea como más fancy, usamos eso, pero ahí conversando después con este profesor, me quedó claro que sí, que podíamos. Me llamó la atención de que no se habían hecho árboles genealógicos con estrellas todavía. Y me empecé a preguntar por qué, y empezamos a investigar esto, y resulta que sí, que se puede. Entonces estuvimos ahí jugando un poco con esto, que fue súper interesante. Entonces, cosas que fui aprendiendo mientras me puse a leer en este tema, que para mí era nuevo porque es biología. El árbol genealógico es simplemente una herramienta que se usa para estudiar la historia y reconstruir la evolución de algo. Nosotros sabemos que estos dos están más cerca, pero más lejos que estos, y que el tiempo va en esa dirección. Entonces es una manera visual de estudiar algo que lleva muchos años, que nosotros también podemos usar. Entonces nosotros en este caso usamos el ADN estelar, que es la composición química, para estudiar la evolución química de este gas a donde viven estas estrellas. Y para estudiar entonces cómo van naciendo y muriendo estas generaciones estelares. Y entonces conectando estas dos disciplinas, todo se basa en la teoría de Darwin, que Darwin dice que todos los seres orgánicos en este planeta vienen de una forma primordial. Todo evolucionó de esta masa y estamos todos relacionados. Y nosotros también podemos postular que todas las estrellas del universo nacieron de un gas primordial que fue el Big Bang, que creó todo. La segunda es que hay una continuidad de una generación a la siguiente y el cambio ocurre de una forma ancestral a descendiente, o sea, no de los descendientes a los ancestros, sino que los ancestros le dan la información a los descendientes. Y nosotros también podemos decir que hay una continuidad en una generación a la siguiente y el cambio ocurre del gas más pobre en metales al gas más rico en metales. Si dos unidades tienen características iguales es porque la heredaron de un ancestro en común. O
sea, si los dos primos tienen obviamente el mismo tío. Y de la misma manera, si dos estrellas tienen el mismo patrón químico, es porque nacieron de la misma nube molecular. Y bueno, y estos son principios que son básicos en astronomía. Y también, y el último es que entonces, que es como donde quiero ir yo en el futuro, si es que hay un árbol de la vida que conecta a todos los seres del planeta, yo pienso que tiene que haber un árbol cósmico que conecta a todas las estrellas de la Vía Láctea. Y eso es lo que quiero, ese es mi gol, pero para eso seguramente hay que esperar algunos años, cuando sea viejita. Bueno, ya, entonces, ahora la gente tiende a decir, bueno, pero para hacer estos árboles genealógicos tú necesitas una mamá y un papá que tengan niñitos. Y eso no es verdad. Estos árboles se usan en muchas otras ramas de la evolución, por ejemplo las lenguas, donde no se necesitan mamás y papás, religiones también, y hay mucho en la literatura en esos temas. Entonces el tema es ese, que podemos usar estas herramientas de la evolución para poder estudiar la evolución de las estrellas sin tener que quedarnos enfocados de que necesitamos mamás y papás en el fondo. Bueno, entonces hice un árbol genealógico en la vecindad solar. Para eso usé datos de muy buena calidad, porque quería obviamente tomar lo más perfecto posible para probar una idea nueva. Uno no prueba ideas nuevas con datos malos, porque si no hay demasiados errores y no puedes confirmar tu idea. Y bueno, entonces tomé datos de HARPS. No sé si alguien conoce HARPS. Esto es High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher. Es un espectrógrafo para buscar planetas. Y es este de aquí, y aquí estoy yo. Y bueno, los datos que usé son súper bonitos, como estos que están aquí. Tienen pongo un video así, más emocionante. Son muy bonitos, o sea, cada una de estas líneas las podemos medir perfectamente, podemos encontrar diferencias en los elementos químicos a una precisión altísima. Y bueno, tomamos estrellas entonces muy bonitas. Y bueno, eran poquitas porque hay pocas estrellas bonitas. Así que partimos con 22 estrellas solamente y para esas pudimos medir 17 elementos químicos así con una precisión preciosa. Y además estas estrellas son muy cercanas, entonces tenemos distancias, velocidad y tenemos toda la información que queremos. Y bueno, entonces determinamos el ADN mirando el espectro, como les mostré antes, y medimos los 17 elementos químicos, y después usamos este programa que se usa mucho en biología evolutiva, que en el fondo lo que hace es medir cuáles estrellas en este caso tienen los ADN más parecidos y cuáles más diferentes. Y se generan estos árboles, este programa genera estos árboles genealógicos donde están todas las estrellas ahí con sus más cercanos. Ahora, el tema es que si bien eran preciosos los datos, igual teníamos errores, porque uno en la astronomía o en la ciencia no puede vivir sin errores. Los errores siempre están y hay que tratarlos con cuidado. Entonces, lo que hicimos en este caso fue considerar los errores de nuestras mediciones y ir midiendo árboles, considerando esos errores y haciendo este proceso iterativamente. Entonces, cada uno de estos, cuando tomábamos, por ejemplo, si el error de un elemento químico era, voy a dar un valor a 0,1, le dábamos entonces valores a ese elemento químico con más o menos 0,1. Y eso entonces generaba distintos árboles, porque le estabas dando un distinto input. Y entonces hicimos esto 1000 veces y al final uno considera miles de distintos árboles y trata de buscar cuál es el árbol más probable en todos esos. Y este es el árbol que apareció en la media, que lo hizo una diseñadora. Como dije antes, cuando uno contrata a un científico, un artista para que muestre la idea, es más impactante que cuando lo hace uno mismo. Entonces esto lo hizo una diseñadora que hizo este árbol súper lindo. Y lo que quiero decir de aquí solamente es que encontramos 3 diferentes ramas. Estas estrellas no las pudimos asignar con mucha significancia a ninguna de estas ramas porque aparecían siempre en una rama distinta en los árboles. Pero bueno, tenemos 3 diferentes ramas que entonces las llamamos 3 diferentes familias. Y todas se generaron en este mismo minuto. Y bueno, entonces estas son las estrellas de la vecindad solar y podemos encontrar 3 diferentes familias genéticas, digamos, y bueno, pero estas 3 se formaron todas al mismo tiempo. Entonces eso nos hace hacer esta pregunta de
¿Por qué 3 familias generándose al mismo tiempo? ¿Qué pasó en este minuto? Hubo como un choque de galaxias que hizo que hubiese mucha energía, mucho desorden, que generara entonces que estas familias evolucionaran independientemente, o qué fue lo que pasó. Y bueno, esto eran 22 estrellas y uno viene con estas preguntas existenciales y uno las puede contestar obviamente, sino que uno abre preguntas con estas cosas. Entonces la pregunta es, bueno, tal vez nos faltan más datos para poder concluir acerca de esto, para ver si es que estas familias, cómo están relacionadas esas familias. Y bueno, y viene el futuro en Chile además, o sea, hay muchos telescopios acá, hay muchos catálogos y tenemos todas las condiciones para seguir probando esta idea desde acá de Chile, así que en 10 años espero haber podido responder esa pregunta. Bueno. Y entonces termino con este dato importante. Esta es la tabla periódica y todas las estrellas, todos los elementos químicos se forman en estrellas, excepto muy poquitos: el hidrógeno, un poquito de helio, el berilio, el boro y el helio. El resto se forma todo en estrellas, vía diferentes canales. Las que expliqué más, cuando las estrellas masivas explotan en supernova, o cuando también hay 2 tipos de explosiones, cuando explotan, bueno, 2 tipos de supernova, y producen todos los elementos que están aquí con verde y con azul, pero también están las estrellas que tienen, no tan masivas como para explotar, que cuando están muriendo generan vientos, y durante esos vientos y esas pulsaciones también generan todos estos elementos que están aquí con amarillo, los elementos pesados que les dicen, y también esos vientos después hacen que se vayan al medio estelar. Y también está ahora los colapsos de estrellas de neutrones, que también generan muchos de los elementos más pesados. Y bueno, entonces nada, el mensaje es que nosotros estamos formados de polvo estelar. Y claro, estudiar la evolución de la Vía Láctea no solo interesa para saber cómo funcionan las galaxias espirales, o como para entender también cómo funcionan las estrellas, sino que también para entender de dónde viene la materia de la que nosotros estamos formados. Y claro, está una foto bonita que hicieron los tipos de apogee, de nuevo seguramente con algún diseñador, pero aquí está la Vía Láctea, estos son los datos que toma apogee, este es un espectro de apogee, y cada una de estas líneas, por ejemplo, esa línea chiquitita, poder analizar esa línea chiquitita nos está dando información acerca de la abundancia de fósforo y bueno, y ahí están los distintos elementos químicos que hay que saber determinar bien. Bueno, y terminamos entonces con que la arqueología galáctica la lleva. Tenemos millones de datos de muy alta resolución, así que estamos haciendo cosas súper choras. Y las estrellas pequeñas son los fósiles de nuestra galaxia, y estudiar su ADN nos ayuda entonces a entender la historia de la Vía Láctea, nos ayuda a entender qué pasó para que nosotros los seres humanos podamos formarnos, y también ayuda a conectar disciplinas. O sea, como les mostré con la biología, pero también con todo lo del data science, súper activo en este minuto. Y estamos entrando entonces a un territorio que está lleno de cosas nuevas por descubrir. Bueno, ahí termino. Gracias. Las preguntas, si quieren, nos las grabamos si les da vergüenza que salgan en... Bueno. ¿Te da vergüenza? ¿Piensas que se puede hacer esto con supernovas? Al igual que con estrellas, ¿sí? Bueno, si tienes información que tú puedes atribuir a que es como inédita de cómo nació, sí lo puedes hacer. Ahora también se usan mucho estos árboles para simplemente hacer clasificaciones, o sea, si tú tienes características que tú sabes que ayudan a clasificar tipos, sí lo puedes hacer así, pero ahí vas a terminar simplemente usando lo que es un cladograma, que en el fondo es para clasificar. O sea, si quieres usar ese cladograma como una cosa para poder estudiar la evolución, las características que tienes que meter ahí tienen que reflejar evolución. Y ahí en supernova no sabría bien qué
qué es lo que hay. O sea, como decimos acá, los elementos químicos sabemos que están dando información acerca de la evolución del sistema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Yo tengo una pregunta sobre cómo trazas el lugar de donde pueden venir estos gases, o cómo es la parte como geográfica, digamos, de este estudio. ¿Lo hace, es realmente distinto una parte de la galaxia y otra parte de la galaxia? ¿O es difícil hacer eso? No se me ocurre. Bueno, eso es donde está la teoría, que en el fondo es bastante incierta, pero bueno, nosotros sabemos que las estrellas en general hay más formación estelar en la parte interior de la galaxia, porque hay más densidad, hay más gas, y por movimientos después las estrellas se van yendo hacia afuera, y el gas también se va yendo hacia afuera. Entonces, pero eso es, claro, una cosa teórica y uno tiene que usar entonces un modelo dinámico para saber de dónde vienen. Entonces usas tú las velocidades para poder después predecir de dónde vienen con ayuda del potencial de gravitación de la galaxia y le metes todos estos ingredientes de migración radial y cosas por el estilo. Claro, hay que saberlo con la ayuda de lo que sabemos teóricamente y es bastante incierto, pero hoy en día con Gaia se van a poder hacer muchos mejores modelos. O sea, en abril del próximo año va a ser la segunda data release, o sea, van a liberarse los segundos datos y que van a ser los más completos que tiene Gaia por el momento, que va a ser 1 billón de estrellas con una precisión súper buena. Entonces eso va a ayudar a restringir esos modelos dinámicos mucho. Y con eso vamos a poder saber mucho mejor también cómo saber una vez que tienes una estrella ahí, si es que viene de adentro o de afuera. Lo mismo tienes que saber bien la edad también para saber cuánto tiempo ha tenido la estrella para moverse, y medir edades también es súper difícil. Entonces, con la ayuda de estos catálogos como Kepler, que están monitoreando estrellas, se están formando maneras súper choras de cómo medir edades más precisas. Pero eso también estuvo bastante nuevo y estamos recién empezando.